Educar no es enseñar hechos, sino enseñar a pensar. Albert Einstein. Buenas tardes, colegas, con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Los saludos especiales para los grandes maestros que tenemos presentes, también a los auxiliares, a los directores y a todo lo que viene a ser a la plana administrativa de nuestros centros educativos a nivel nacional. Seguidamente, colegas, el día de hoy tenemos un tema que pues es muy importante, que siempre lo escuchamos, que siempre lo hablamos, pero después decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo estamos trabajando de manera adecuada? Claramente, nuestro título del día de hoy son fundamentos y principios del aprendizaje y paralelo es cómo fomentar el pensamiento crítico. Pregunta, colegas, para nosotros, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico en nuestras aulas? Ya que todos decimos, pero si todos trabajamos actualmente con todo lo nuevo y nosotros preguntamos, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo están trabajando, colegas? Para ello voy a presentar un pequeño PPT para que todos nosotros podamos incidir, coincidir, debatir, pensar, no lo sé. Vamos a ver. Se observa, ¿verdad? Tenemos aquí fundamentos y principios del aprendizaje y aquí. Esto es lo que me gustaría presentar. Creo que lo estoy presentando de manera inadecuada. Nuevamente voy a presentar, disculpen colegas, voy a presentar toda la pantalla porque si no, hay una sola partecita que se presenta y la otra parte no se presenta. Muy bien, esta, colegas. ¿Qué observamos? ¿Qué estamos observando durante esta imagen, ¿no? Ahí se realiza preguntas a partir de la imagen. ¿Qué preguntas tendríamos en esta imagen? Colegas, el chat está abierto para poder iniciar. Y claramente saludar a la profesora María Fernanda, a la profesora Eliana, a la profesora Mayra, a la profesora Melisa, Seleni, la profesora Victoria y así sucesivamente. Y ahora sí, colega, vamos con esa pregunta que pues todos podríamos tener, ¿no? A partir de esta imagen, ¿qué preguntas puedes realizar? ¿Qué preguntas puedes realizar? ¿Qué preguntas te puedes realizar de manera intrínseca, colegas? A ver, les leo a todos, les leo a todos. Estamos ahí, les leo, por favor, algún mensaje a todos los maestros. Aquí estamos pues empezando a recalentar el día miércoles, realizando lo que viene a ser los fundamentos y paralelo a eso, los principios del aprendizaje. Tenemos ahí la primera respuesta. Vamos a ver, ¿qué nos preguntamos? Ahí dicen, ¿qué están haciendo los jóvenes? Tenemos una pregunta. ¿Quién más? Muy bien, maestra Jenny. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué está sucediendo? Muy bien, maestra Seleni. ¿Qué más, maestros? A partir de esta imagen, ¿cuáles son nuestras preguntas? ¿Cuáles serían nuestras preguntas que nos podríamos realizar? ¿Qué preguntas podríamos reincidir? Ahí la profesora María Fernanda nos dice, ¿por qué crees que están así? Mira, ¿por qué crees que están así? Muy buena pregunta. ¿Cuál será el motivo? Ahí, profesora Mayra, sería genial aquí especificar, ¿no? Especificar. Me imagino la pelea, ¿no? Ahí tenemos, me quedé en Mayra. ¿Cuál será el motivo? La profesora Bianca, no sé, ¿cuál es la causa de comportamiento? Bien, maestra. Ahí la profesora Seleni, ¿por qué hay mucha aglomeración y violencia? Si nos damos cuenta, cada vez que observamos, cada vez que estamos realizándonos la pregunta, va más allá. Son preguntas completamente abiertas, son preguntas que tienen jerarquía. Claramente, si conllevamos al área de comunicación, o vamos a conllevar a esta comprensión lectora que va a ser pues el nivel literario, inferencial y nivel crítico, ¿no? Algunos ya han especificado con bastante claridad la pregunta abierta, ¿no? Y esta pregunta que nos hace ¿por qué crees que están así? O sea, si observamos la imagen, vemos pues que hay una parte
las personas están estáticas, paralizadas, están simplemente de observadores y un grupo de personas están peleando. Pero nuestra pregunta, ¿cuál es? ¿No? Ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué está pasando con estas personas? Preguntas abiertas. ¿Se deben realizar preguntas de alta demanda cognitiva? Necesitamos la clase del día de hoy, o el taller se podría decir, es el pensamiento crítico y pues literal es lo que viene a ser el pensamiento de orden superior. Y lo que necesitamos desarrollar son pensamientos de orden superior. Y si realizamos de orden superior, tendríamos que ligar netamente con lo que viene a ser el nivel criterial. Y para llegar a este nivel criterial, hay una secuencia. No es de la nada, esto es el momento de llegar, llegó, terminó ahí. No, sino que va más allá. Ahí tenemos otra pregunta más de la profesora Felicitas. Dice, ¿qué tipo de actitudes demuestran los jóvenes? Ciertamente, colegas. Esta es una pequeña demostración que nosotros sí podemos realizar más allá. Muchas veces, en las veces que he podido ingresar a acompañamiento, a veces monitoreo de clases, he tenido la experiencia que, porque tenemos hora pedagógica, ya sea de 90 o de 60 minutos, muchas veces ese tiempo cronológico lo mal utilizamos. ¿Motivo por qué? Porque pues no nosotros muchas veces no somos pacientes. Y al no ser pacientes, ¿qué nos sucede? Aceleramos. Y claramente, pues a veces sí se nos ha pasado, ¿no? Ahí a la maestra Joana Villacrés, que claramente este es nuestro tercer año consecutivo. Saludos a la maestra. Dice, ¿cuáles son las causas que podrían haber llevado a esas personas a la violencia? Si nos damos cuenta, vamos avanzando. Bien, colegas, bien. Aparentemente, esta imagen ya nos da que pensar, ya nos dice qué tendríamos que realizar. Hay que tener en cuenta en este punto que nuestro objetivo de esta sesión o este taller va a ser comprender los fundamentos y principios del aprendizaje que lo necesitamos recordar, porque nosotros lo conocemos, lo sabemos, pero muchas veces no la palpamos, que viene a ser el constructivismo, el aprendizaje significativo, que claramente el currículo nos dice que debemos desarrollarlo, un aprendizaje significativo, luego la zona de desarrollo próximo y finalmente estilos de aprendizaje. Esto lo vamos a desarrollar de manera general, no vamos a llevar de manera explícita porque pues nosotros somos ya los especialistas, solamente estamos recordando, por eso es actualización docente 2024. ¿Qué más vamos a desarrollar? Vamos a explorar las estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula. Sí, lo necesitamos, lo requerimos porque tenemos diferentes niveles dentro del aula virtual. Estamos con nivel primaria, disculpen, inicial, primaria y secundaria. Y muchas veces una misma estrategia puede funcionar para los tres niveles, pero muchas veces no puede funcionar. ¿Por qué? Porque son grupos distintos. Al ser grupos distintos, no me podría funcionar la misma estrategia. ¿Qué más, colegas, vamos a tener? Vamos a tener que proponer algunas actividades lúdicas para adaptar a cada nivel. ¿Qué es lo que queremos, no? Sería genial si nosotros podríamos adaptar en cada área. ¿A cuántos no nos gustaría, no? Porque muchos en nivel secundaria lo llevamos a nivel secundaria, pero ¿cómo desarrollo con lo que viene a ser el enfoque histórico y con el enfoque comunicativo y resolución de problemas? O sea, es muy abierta. ¿Qué más vamos a desarrollar, colegas? Vamos a promover un aprendizaje significativo en entorno escolar, que eso es lo que nosotros estamos buscando y que eso es nuestro objetivo. Y paralelo, vamos a desarrollar nuestros ejemplos concretos y aplicables a distintas áreas de conocimiento. Vamos con esta primera parte, colegas, después de haber desarrollado las preguntas intrínsecas que pues lo requerimos y pues eso ha sido nuestra iniciación.
Vamos a ir a estos fundamentos, colegas, del aprendizaje. ¿Qué ideas tenemos del constructivismo, colegas? ¿Qué ideas tenemos? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que esté despierto? ¿Alguien que no se está durmiendo? Vamos, colegas, les leo a cada uno de ustedes qué ideas tenemos del constructivismo, porque si no, nos dormimos y estamos desarrollando otra actividad que no es la actualización docente y la capacitación. Vamos, colegas, no tenemos ninguna respuesta. Todavía no tenemos ninguna respuesta. Hay que recordar, colegas, que el constructivismo, esta teoría, nos conlleva a construir un conocimiento propio a partir de lo previo para la mejora de comprensión. Por lo tanto, todos nosotros desarrollamos un enfoque constructivista. Al desarrollar un enfoque constructivista, tenemos el objetivo de llegar o paralelo con llevar fomentar el pensamiento crítico. Entonces, colegas, en esta primera parte vamos a ver la génesis de lo que viene a ser de la autonomía y el aprendizaje. Esta partecita lo he tocado para que todos ustedes puedan observar que las carencias en la autonomía del aprendizaje de lo nuevo es mucha, tenemos mucha dificultad. Ahí vemos en la número 1, en la A, que dice, ¿tienen dificultades para entender lo que leen? Sí, muchas veces, ¿no? Desde los niños de inicial, porque ellos también desarrollan un tipo de lectura a partir de las imágenes, no logran entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Por eso que desde a muy temprana edad tenemos que conllevar estas preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Aquí tenemos el por qué, el cómo, eh, por el qué y el cuándo, ¿no? ¿Cuándo se realizó o cuándo pasó el hecho? Muchas veces los niños en inicial ingresan y dicen, profesora, he comido un delicioso desayuno, pero a veces este diálogo que pueda conllevarse para el pensamiento crítico lo dejamos como una conversación cotidiana, común y cualquiera. Es ahí que nosotros debemos conllevar un hincapié para poder desarrollar la autonomía en los estudiantes, pero con un perfil de un pensamiento crítico, de un pensador que vamos a nosotros mismos a fomentar con nuestros estudiantes. Fomentamos, mas no construimos, porque los que construyen son nuestros estudiantes. ¿Qué más vamos a tener, colegas? Vamos a observar que hay mucha carencia debido a que se memorizan las palabras que definen a un concepto. Esta, pues en la clase anterior, no sé cuántos de ustedes han estado presentes con el tema de la inteligencia artificial que estaba, se puede decir, una bomba, ¿no? Muy buena la clasificación del desarrollo de nuestras actividades, de nuestras planificaciones, de nuestras sesiones, pero la pregunta es, si ya llegó la inteligencia artificial, nosotros, los docentes que gestionamos las emociones, paralelo a la inteligencia artificial, debemos tener estudiantes completamente exitosos. Ah, pero ahí nos dice que hay factores que nos debilitan. La pregunta es, ¿qué tipo de factores? Una de ellas, factores, estudiantes anémicos, estudiantes con déficit de atención, estudiantes inclusivos, estudiantes que están pasando algún tipo de problema familiar, ya sea separación o violencia dentro de casa. Así sucesivamente vamos a lograr una lista de factores que no van a ayudar a que esto, lo que tenemos para nuestro bien, claramente que lo utilizamos para nuestro bien, no logramos con plenitud. Entonces, colegas, la memorización en esta parte vamos a tener como que el estudiante sigue una secuencia y se les olvida. Y esta viene a ser el desarrollo de la falta de autonomía. ¿Qué más vamos a tener? No utilizan con eficiencia la memoria de largo plazo. Muchas veces hasta nosotros mismos se nos olvida que debemos desarrollar la memoria a largo plazo. Ahora, ¿es fácil?
es proponerme, es decir, ya, esta clase quiero que sea a largo plazo. ¿Será así, colegas? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Escriban por el chat, les leo a cada uno de ustedes. ¿Qué más? No tienen la competencia, en este caso, de inglés instrumental, se refiere este punto a los idiomas que podría ser de lengua materna, en este caso, que es el quechua, el aymara, el shipibo, etcétera, etcétera, y paralelo a eso, a la lengua extranjera que nosotros trabajamos, que viene a ser el inglés. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué más vamos a tener aquí, colegas, para poder desarrollar el pensamiento crítico? Que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ahí era con la frase que había introducido esta ponencia, que es educar no es enseñar hechos, sino enseñar a pensar lo que nosotros necesitamos. ¿Y quién lo dijo? Albert Einstein. Y este pensamiento crítico viene a ser netamente una disciplina en la que participa pues la filosofía, la lógica, la psicología y claramente la educación. Completando todo esto, desarrollamos un estudiante o una persona integralmente en la forma general. ¿Qué más vamos a tener en este punto, colegas, para desarrollar pues hablando ya pues de Albert Einstein, vamos a tener que desarrollar cómo inicia el pensamiento crítico, ¿no? A partir de qué fecha nosotros desarrollamos pensamiento crítico, desde qué fecha o de qué momento particularmente se desarrolla lo que viene a ser un aprendizaje significativo. Dice, a partir de los años 60, en este caso en el siglo XX, surge en Estados Unidos, Canadá, el movimiento del pensamiento crítico. Ahora, hemos tenido precursores, lo hemos tenido. Por lo tanto, lo vamos a ver ahora porque necesitamos empalpar un poquito de la parte teórica a pesar que ya nosotros lo conocemos. Solamente es un recordar. Recuerda que este movimiento surge debido que para la época muchos estudiantes ingresaban a las universidades sin poseer algunas competencias académicas. Y aquí nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde has visto un estudiante que no sepa leer, escribir, razonar cuantitativamente, razonar lógicamente y pues además sin la capacidad del pensamiento abstracto? ¿Habrá pasado eso, colegas? ¿Pasará en este caso en nuestra realidad peruana? Habrá estudiantes que no que carecen, mejor dicho, de este pensamiento crítico, que sí sabe leer, comprende lo que lee, analiza lo que lee, desarrolla de manera clara la caligrafía y la ortografía, a pesar que tenemos la tecnología. ¿Qué opinan, colegas? Les escucho. Veo que no los leo, a ninguno les leo. Me he quedado con Giovanna. Giovanna es la única, la última que que ha enviado el último mensaje. Les leo, colegas. Quiero saber si están despiertos. Quiero saber si están ahí. Ujú. Ahí tenemos, a ver, alguien tenemos ahí a la profesora Zulema. Buenas tardes con todos, disculpen la tardanza. Esta vez le pasamos, profesora Zulema, no se preocupe, estamos para poder esperarla y desarrollar en este caso la ponencia o el taller de fomentando el pensamiento crítico. Colegas, aquí tenemos que recordar a los grandes, ya la siguiente diapositiva, a los grandes pensadores. Claramente no hemos tenido o tenemos bastante dificultad, tenemos estudiantes que no cumplen con todas estas competencias académicas básicas y muchos de nuestros estudiantes universitarios desconocen de nuestra cultura. Preguntas de cultura general. Ahí. Muy bien, maestro Abel. Qué bueno que me escriba porque así siento que estás presente. Entonces, al ver esto, vamos a tener que conllevar al desarrollo de esta disciplina del pensamiento crítico. Al ser una disciplina académica que se conoce que en el nombre de pensamiento crítico, esto va a derivar a la educación, la filosofía, la psicología y pues va a desarrollarse en la década del siglo
en la década 60 del siglo XX, ¿no? En Estados Unidos y el primer precursor o contribuyente va a ser John Dewey y también vamos a tener a Edward Glaser. A estos dos estadounidenses vamos a conllevarlo el por qué, cómo nace el pensamiento crítico. A pesar de esto, hubo precursores antes de ellos desde la Edad Media. Y a uno de ellos, colegas, para los que deberíamos tener una premiación, una incentivación para ustedes, creo yo. Voy a hablar del primero que piensa diferente en la Edad Media y lo queman vivo. ¿Alguien se recordará? Debemos tener, creo yo, un docente de historia, de ciencias sociales, me imagino, de alguien, a ver, pistas vamos a dar para que podamos ver la forma, no sé, quizás con el profesor Jesús podamos hacer algún tipo de descuento para el docente que está atento, ¿no? Estamos en pensamiento crítico, es uno de los precursores que está ubicado pues en la Edad Media y pues por haber dicho un comentario que no estaba fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar no estaba, pero pues menciona que pues el Sol era un tipo de estrella, ¿no? Y toda la población de esa época lo queman vivo. ¿Quién será, colegas? ¿Alguna idea? ¿Alguien que está por ahí? ¿Qué dicen, colegas? Bueno, mientras vamos pensando, vamos a ir a este desarrollo, a lo que viene a ser al padre del pensamiento crítico, que viene a ser de la tradición del pensamiento crítico moderno, que es John Dewey. De John Dewey vamos a hablar, filósofos precursores del pensamiento crítico. Antes de ello, la respuesta. ¿Tenemos la respuesta, colegas? Pónganme una manito para arriba si es que lo tenemos y si no, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dicen, colegas? ¿Lo tenemos? Voy a verificar si nos encontramos en el Facebook. Voy a verificar si nos encontramos en el Facebook para este desarrollo que estamos conllevando, fomentamos el pensamiento crítico. Ahí estamos. Para los colegas del Facebook también pueden comentar. Ahí tenemos al profesor Lumba, que dice tema medular de la educación. Claro que sí, esta es parte principal, se podría decir. No la más importante, sino una de las principales. Ahí tenemos a uno de los docentes, a ver, que nos da la respuesta. Ahí estamos atentos a la ponencia. También se puede considerar Sócrates. Sí, sí está dentro de los precursores, sí. Pero me refiero a la pregunta, si alguien lo tiene, al pensador precursor, en este caso, ¿no? Que conllevó a, al desarrollo de que el Sol estaba pues sujeto como un tipo de estrella, por haber hecho este tipo de comentario, pues todos lo incineran vivo, ¿no? Imagínate, estamos hablando casi casi de la edad, bueno, de la Edad Media, la edad de Cristo. ¿Qué nos conlleva, colegas? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Quién ha sido este precursor? Bueno, ahí se masificar esta propuesta a los maestros. Saludos de Puquio Lucanas, claro que sí, maestro Basilio. Claro que sí. Ya, no la tenemos. Vamos a ir aquí y claramente, colegas, ahí tenemos el último mensaje, ¿ya? Jordano nos dice, Elvira nos dice Jordano. Maestra Elvira, lo voy a anotar su nombre, lo voy a anotar su nombre, porque si no, vamos a estar con el este. Y es cierto, maestra Elvira, a la maestra Elvira. ¿Cuál es su apellido, maestra Elvira? Vamos a tener esto en cuenta. Giordano Bruno, es cierto. Allá, Soto, Elvira Soto. Ok, maestra Elvira, vamos a verificar cuál es la posición. Muy bien, muy atenta. Sí, Gior- Giordano Bruno. Claro que sí, a Bruno fue a quien en este caso, en esa época, lo incineraron vivo. Ok, volvemos nuevamente el hilo conductor. Estamos aquí en los
filósofos precursores del pensamiento crítico. Tenemos uno de los precursores a René Descartes, que él pues desarrolló o pues se atrevió, ¿no? Aquí, primeramente, a cuestionar sobre las creencias, las primeras preguntas que vienen, ¿no? Ya que hay que recordar que René Descartes vivió en la Edad Media, teniendo en cuenta que la Edad Media era edad de Cristo. Al ser edad de Cristo, pues nadie podía revelarse o nadie podía conocer más que Dios. Y aquí, pues, prefirió depositar su confianza en el poder de la lógica humana y de las matemáticas, de los cuales lo conocemos, ¿no? También, sí, Galileo, también ahí, tal cual como me escriben vía WhatsApp, Facebook, disculpen, también tenemos a no solamente a Galileo, no solamente a René Descartes, no solamente a Sócrates, que son los primeros filósofos que hacen los cuestionamientos, ¿no? Porque si nos vamos muy atrás, vamos a tener a Sócrates, a Platón y Aristóteles. Por lo tanto, pues no es irnos a la parte donde inició el todo, sino es desde donde ya empezamos a palpar el pensamiento crítico. Hay que recordar eso. ¿Qué más? Vamos a tener algo que hizo la pregunta, era sobre Giordano Bruno, que pues por haber solamente, pues, ¿no? Desarrollado una teoría referente a la parte cosmológica, fue sobre el modelo copernicano, de los cuales él propuso, ¿no? Que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Y esta fue la razón que, pues, en la Edad Media fue incinerado vivo. Claramente por la iglesia, hay que tener en cuenta que, pues, estamos hablando de la Edad Media. ¿Qué más vamos a tener, colegas? A Galileo Galilei, que pues él desarrolla también otra teoría y paralelo a esto hace un cuestionamiento referente a la naturaleza que se encuentra en una rigurosa casualidad mecánica de átomos absolutamente invariables sujetos a las leyes mecánicas. Recuerda que fue encarcelado también por la Iglesia Católica y sus ideas pues cosmológicas contrariadas a las creencias religiosas de la época. Esos son uno de los principales precursores, en este caso, del pensamiento crítico. Y aquí vamos a continuar, colegas, con el desarrollo de fomentar el pensamiento crítico. ¿A quiénes más vamos a tener? Necesitamos llegar al padre, ¿no? Al padre estadounidense que sí, ya lo palpa, nos dice las preguntas, cómo lo realizamos, cómo lo hacemos y pues lo conlleva como el padre moderno del pensamiento crítico. Aquí tenemos a Bertrand Russell, que viene a ser pues, es mejor que los seres humanos sean estúpidos, amorfos y tiránicos. Y la pregunta es, ¿qué significa esto, no? Antes de que sus pensamientos eran libres. Nosotros nuestra pregunta como pensamiento crítico, ¿seremos libres completamente? ¿Qué dicen, colegas? ¿Un sí o un no? Rapidito por el chat. Les quiero leer. ¿Seremos libres completamente o es esta comida? Somos libres, entre comillas, ¿no? Fomentando aquí el pensamiento crítico. ¿Qué dicen, colegas? Ahí, mira, ¿ves? No, no, no. Claramente que no, ¿no? Por múltiples factores, ¿ah? Porque no vamos a decir, maestra, solamente por el equipo celular, por la tecnología, o por la política, por la educación, etcétera. No, son múltiples factores. Al ver esto, colegas, nosotros tenemos que tener en cuenta en dónde nos estamos ubicando. ¿Realmente seremos seres reflexivos? ¿Estaremos haciendo bien las cosas nosotros ya como docentes, ¿no? Esa es la pregunta criterial. ¿Estaremos haciendo bien como docentes o si una parte y el otro colega no lo hacen? Claramente que no. No hay ni un sí, ni para que nos contradigan. No hay ningún sí. Cierto, colegas. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener, colegas, aquí de Bernal? Que esto va a tener que desarrollarse como un precursor a Arthur Skopelsup. Aquí pues nos dice de lo que pues desarrolló como pensamiento crítico, ¿no? Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto. Sí,
Y en este momento, cuando hice la pregunta, yo quería ver a alguien que nos haga lo contrario. ¿Por qué? Porque él sí, o la siguiente persona nos iba a fundamentar, pero como no la tenemos, no hay a quien hacer la pregunta. Después tenemos a Hannah Arendt, que pues nadie que aprenda a pensar puede volver a obedecer como lo hacía antes. Cierto, muy cierto. Y esto pues día a día nos apega, ¿no? En nuestra realidad. Recuerda que no por espíritu rebelde, sino por el hábito adquirido de cuestionar y examinar todo. Por eso, cuando son bebés, muchas veces le das todo tipo de alimento, ¿no? O sea, un ejemplo palpable a los bebés y los bebés lo consumen todo tipo de alimentos sin cuestionar, sin decir, no me gusta. Pero llega una cierta edad, en este caso, llega la primera parte del nivel inicial, 3 añitos, y ahí aprenden a decir, ¿por qué? No me gusta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esto me hace recordar a una anécdota que hace poquito, pues, están haciendo refuerzo escolar y me llaman para un acompañamiento, pues, de evaluación de la institución educativa. Y vamos, y a la maestra del niño de 3 añitos se acerca y le dice, profesora, ¿por qué mi agua se mueve? Y yo lo observo, o sea, el agua era como una botella, a ver, no la tengo aquí. Ah, ya, tengo esta, mira, esta colega, mira. Y el agua estaba así, se movía, así. Y el niño de 3 añitos viene y le dice, profesora, ¿por qué mi agua se mueve? Y yo digo, este es el momento. Este es el momento de desarrollar un pensamiento crítico, porque no necesariamente tiene que ser una sesión, colega. Recuerda que un pensamiento crítico busca la autonomía de nuestros estudiantes. Y entonces yo decía, es el momento, es el momento. Pero muchos de nosotros no estamos preparados para ello. Y la maestra le responde, ¿por qué mi agua se mueve? Le dice, hijito, porque te has tomado un poco de agua y está vacío. Pregunta para nosotros que ya estamos viendo pensamiento crítico, colegas. Decimos, y entonces, colegas, nosotros, si nos hacen una pregunta de ese nivel, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, profesores y profesoras, les hago la misma pregunta del niño de 3 añitos. Profesor, profesora, ¿por qué mi agua se mueve? ¿Cuál sería su respuesta, colegas? Recordando que fomentamos el pensamiento crítico. A ver, colegas, ahí tenemos la primera respuesta. Vamos a ver. Le debió decir, ¿por qué será? ¿Tú me puedes ayudar? Profesora Claudia, podría ser, ¿no? Podría, ¿por qué no? Esa pregunta puedo hacer. ¿Por qué, por qué tú crees que se mueve? Profesora Raquel, seguro que usted no es de inicial, porque esa pregunta es como, pues, para el ciclo 5, 6, hasta 7, podría decir, ¿no? Pero entre 5, 6 ciclo, estaríamos hablando entre quinto, sexto, primero, segundo y ya, porque, o ustedes creen inicial, a ver, maestras de inicial, levántenme la manito, a ver, voy a dejar de presentar eso, lo necesito, a ver, María dice, hacerle más preguntas para que él mismo encuentre la respuesta. Claro que sí, maestra María Luisa, pero ¿qué tipo de preguntas? A ver, maestra María Luisa, ¿por qué mi agua se mueve? Ahí dice, ¿por qué crees que se mueve, profesora? Claudia nos dice, a ver, Adriana dice, ¿existen autores que son más actuales y que hablen del pensamiento crítico? Sí, sí, sí. Más actuales, por eso al padre moderno, te voy a presentar al padre moderno y de él vamos a hablar más allá del pensamiento crítico, porque sí existe. Por eso el padre moderno, pues del pensamiento crítico nos habla más allá. Dice la profesora Raquel, si le hacemos esas preguntas en el nivel inicial, la profesora Raquel nos dice, si le hace esas preguntas, profesora Raquel, ¿por qué tú crees que se mueve? Mm, si le hacemos esas preguntas, sí. ¿Y te logran entender, profesora Raquel?
no sé, la pregunta, ¿no? Es abierta, colegas, para todos nosotros que estamos viendo el pensamiento crítico y con una pregunta tan sencilla que buscamos la autonomía de nuestros estudiantes, ¿cómo lograr dar esta respuesta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué secuencia tomo? ¿Por qué mi agua se mueve? Es una pregunta aparentemente re sencilla, pero paralelo, ¿cómo fomento este pensamiento crítico en ellos? ¿Cómo lo hago pensar? No lo sé. Ya pues, hijito, voy a pensar. No le vamos a decir así o sí. ¿Qué dicen, colegas? Les escucho, les leo, pueden prender su micrófono porque estamos para eso. Recuerden que esto es un taller más que desarrollar la parte teórica porque pues nosotros ya lo conocemos la parte teórica. Lo que queremos es palparlo, colegas. Necesitamos palparlo. ¿Qué nos dicen los colegas que se encuentran en el Facebook también? Porque me encantaría saber qué es, ¿no? ¿Qué es lo que nos mencionan? ¿Cómo podríamos realizar esto, colegas? A ver, porque somos una muy buena cantidad. Respuesta, colegas, les leo, les leo. Ahí dice, hay niños que sí responden como dice, porque yo lo muevo con mi mano. Allá, la profesora Claudia, sí. Ahora, ¿qué habrá pasado con el agua para que se mueva? Esa es una de nuestras preguntas, ¿no? Podría ser esa la que nos dice, ¿qué habrá pasado? Mira, mira el estudiante, mira cómo nos hace esa pregunta. Mira, una pregunta muy picosa que nos conlleva a pensar. Y netamente es el taller que estamos desarrollando. ¿Qué habrá pasado? Pregunta abierta. Yo no le doy la respuesta. Una pregunta lleva a otra pregunta y otra pregunta a otra y a otra y encadenada para conllevar el desarrollo, lo que buscamos, ¿no? El desarrollo del pensamiento crítico. Ahí tenemos ahí. No soy de inicial, pero mi opinión es que comienzo un diálogo con el niño. Maestro o maestra, nombre, ¿cómo me dirijo? ¿Cómo me dirijo? Sería bonito dirigirme con sus nombres, colegas. Bien, estamos bien, colegas, por este tipo de preguntas que nos hacen conllevar a la palpabilidad, que sea mucho más vivencial que parte teórica, colegas, que sea mucho más vivencial. Ahí tenemos uno más que nos dice, a ver, puede ser por la fuerza que ejerce la gravedad. Profesora Abel. No es la respuesta, en realidad no es la respuesta que me digas por qué mi agua se mueve. No, es es la pregunta que se me tiene que dar a mí para yo empezar a pensar y sus moléculas que existen. Bien, maestro Abel, de hecho que pues científicamente esa es la respuesta, ¿no? Pero nosotros cómo lo logramos hacer pensar con nuestros estudiantes. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Hay niños que no responden, le pregunto que observe la botella, ¿por qué crees que pasará? Muy bien, maestra Claudia, muy bien. Para todos los maestros que están participando, excelente. Voy a dejar aquí, a ver ahí, le debió decir, ¿por qué será, maestra Fabiola? Claro, ¿por qué será? Esa es la pregunta que debió continuar. Y más no decirle al niño, es que te tomaste un poco o la botella está media vacía y se acabó. No era eso la respuesta. La respuesta, ¿por qué será? Y el niño tendrá que observar otra vez la botella y decir, ¿qué habrá pasado con mi botella? ¿Por qué mi agua se mueve? Se dan cuenta, colegas, que en cada momento, bueno, en el nivel inicial y primaria, con mucha facilidad pueden llevarlo al pensamiento crítico, ya que son maestros y maestras que están de inicio a fin y de manera perenne. En cambio, los de nivel secundaria es un poquito más alejado, un poquito más distinto, un poquito, pues, de sobrellevar, ¿no? Porque es una área y estas áreas solamente son horas específicas. Eso es, pues, la desventaja, pero no es imposible de lograrlo. Recuerda que cada área tiene su propio enfoque y nosotros si lo palpamos, lo decimos, esto es mi enfoque de mi área, lo sé de memoria, lo he palpado, lo practico, lo conozco, eso es fácil. Eso es fácil.
Muy bien, colegas. Seguimos con los precursores porque necesitamos llegar al precursor. A ver. Unos segundos, colegas. Voy a dejar de compartir. No sé si se me ha saltado, pero pues necesitamos entrar al precursor actual. Ahí, lo hablamos en una primera parte. Aquí, colegas, lo hablamos en una primera parte, pero más no desarrollamos a profundidad. No voy a compartir pantalla completa. Aquí, colegas. Aquí lo hablamos en una primera parte al precursor, uno de los más actuales, que es John Dewey, que es pues filósofo, psicólogo y a la vez también es educador. A él se le considera como el padre de lo que viene a ser de la tradición del pensamiento crítico moderno. A él lo conocemos pues a partir de diferentes aportes. Y estos aportes lo vamos a ver más adelante por su tipología de clasificación, porque hay una forma de hacerle pensar al estudiante. No es que yo llegue de manera directa y los maestros de comunicación, porque los de comunicación tienen una estructura casi perfecta. En lo que viene a ser comprensión lectora, en sus niveles de comprensión lectora lo conlleva, ¿no? Nivel literario, la primera gradita, el primer pasito para que el estudiante pueda empezar a pensar. Luego tenemos el nivel inferencial, luego finalizar con nivel crítico, pues, pero hay otros autores que dicen, no, todavía tenemos un cuarto nivel que viene a ser la expresión artística, nosotros lo vamos a conllevar a lo que viene a ser la clasificación clásica que todos los conocemos. Y pues los docentes de comunicación, estos niveles lo palpan, ¿no? Con mayor facilidad, más que unos que otros, como por ejemplo a diferencia del maestro de CIT, a diferencia del maestro de educación física, muchos de nosotros, ¿y cómo le hago pensar a mi estudiante en el área de educación física? Diremos eso, pero no, colegas. Todas las áreas, a partir de su enfoque, se puede conllevar a este pensamiento crítico. Entonces, colegas, vamos a ir con este desarrollo de la parte de escala, dice. A ver, le debió decir por qué será. Creo que no solo con el niño sería bueno razonar, con todos los demás niños, así podemos sacar más ideas. Excelente, maestra Roxana. Es cierto, y es eso lo que nosotros buscamos. A partir de este problema, poder llevar a nuestra clase, globalizarlo, nunca individualizarlo, globalizarlo. Por eso también muchas veces para poder desarrollar un tipo, ¿no? Entre comillas, llamada atención, tenemos que globalizar. Nunca va a ser individualizado, porque ahí es donde ya vienen las normas o en todo caso, pues para los padres de familia que pues es a favor, ¿no? Ya no dice la maestra, le faltó el respeto, la maestra pasó esto, no dice eso. Entonces, si nosotros desarrollamos de manera acorde, vamos a tener que ver pues cómo es, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a compartir, colegas, nuevamente. Estoy compartiendo pantalla y nos vamos aquí. Aquí tenemos. Ujú, ujú. Ya estamos en el Prezi, ¿verdad, colegas? Muy bien. Ahí tenemos el Prezi. El pensamiento crítico, cómo fomentamos el pensamiento crítico, lo que requerimos ahora, ¿no? Y en una de estas ya iniciamos. El principio de la interacción. A ver, ahí está, colegas. Ya. El principio de la interacción social del cuestionamiento de enseñar a aprender.
Aquí, preguntas en lugar de respuestas. Esta es mi primera clave, colegas. Primero preguntas en lugar de respuestas. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo es que el docente le hace preguntas al estudiante para que el estudiante pueda desarrollar un significado, entre comillas, una relación con el tema? Aquí nos dice Wettgatter, un filósofo, que desarrolla el conocimiento no está en los libros esperados para que alguien venga a aprenderlo. Tampoco está en la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial haya llegado para lo bueno a nuestra vida, no lo está. Aquí, vamos a ir con esto, mira. Maestro, dijo, ¿cómo se puede enseñar a los estudiantes con otras habilidades con la inteligencia artificial? Eh, Aquí, maestra, la clase anterior, si mal no me equivoco, de profesora Evelyn, el día lunes han desarrollado el tema sobre la inteligencia artificial como tal. Pero nosotros hay que hilar esto. Habilidades más allá del conocimiento, netamente, la inteligencia artificial nos va a ayudar en todas sus perspectivas, en todas, sin excepción. Pero habilidades blandas o habilidades intrínsecas, nadie nos podría ayudar. ¿Por qué? Porque la parte emocional o socioemocional solamente el individuo lo maneja. Ahora, nosotros como docentes que requerimos sobre la inteligencia artificial, más que nosotros somos los mediadores que vemos cómo se encuentra mi estudiante, cómo está. Vamos a poner un ejemplo palpable para poder verlo, ¿no? Viene Juanita y Juanita pues viene hoy una niña que es, ¿no? A diario una niña alegre, que habla, que se divierte, pero justo hoy viene Juanita, pero Juanita viene apagada, triste, y yo como mediador, que yo tengo los materiales referentes, pues utilizando la inteligencia artificial, adecuando lo que viene a ser la problematización de mi estudiante, ¿qué hago? No voy a continuar, porque yo soy el mediador, voy a verificar qué lo pasa emocionalmente. Y si nos damos cuenta de esto y observamos, ahí sí vamos a poder desarrollar de manera adecuada lo que viene a ser inteligencia artificial más las habilidades blandas o todo tipo de habilidad. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros estamos buscando. No es que hago un copy-paste y ya traslado tal cual y no observo nada. Me hago los ojos cerrados, no observo nada de lo que pasa. Y no es eso, ¿verdad? ¿O me equivoco, colegas? Profesor Víctor, ¿desea participar o me parece? Con los niños, compañeros. Adelante, maestra, le escuchamos. Seguramente me dijo que no y yo escuché mal. Vamos a continuar entonces, colegas. Entonces nosotros hacemos las preguntas cuenta o en lugar de una respuesta, ¿no? De darlo. El por qué sucede, el por qué. Y vamos con áreas ya que vamos a conllevar, ¿no? En el área de matemáticas, su enfoque es resolver problemas, ¿no? Y aquí vamos a conllevar, proporcionamos una lista. Aquí tengo un ejemplo palpable, colegas, a ver si nos prestamos atención, ¿no? Proporcionamos una lista de precios de productos, asignar un presupuesto fijo y pedir a los estudiantes que seleccionen productos asegurándose de no exceder el presupuesto. Aquí, en esto lo que estoy realizando, la pregunta para nosotros, para palparlo en el área de matemática, los maestros de matemática, ya sea a nivel primaria, secundaria, inicial, porque todos los que son, pues, en inicial y primaria llevan matemática y en secundaria también, pero hay un docente especialista en el área de matemática de nivel secundaria. Pregunta, colegas, si yo le doy una lista de precios de productos, a cada uno de ellos le asigno un presupuesto fijo
Y le pido a los estudiantes que seleccionen productos y que se aseguren que no excedan su presupuesto. Aquí, ¿estaré realizando o estaré promoviendo el razonamiento crítico? ¿Qué dicen? O en todo caso, el razonamiento numérico. ¿Qué opinan, colegas? ¿Estaremos realizando eso o no? ¿Qué dicen, colegas? Ahí tenemos la primera respuesta. A ver, ¿qué nos dice? Sí, la profesora Jenny. ¿Qué dicen los demás? ¿Coincidimos? ¿No coincidimos? ¿Desarrollamos? En este caso, el razonamiento. Ah, ahora viene, ¿no? Aquí. Escuchemos, colegas, ¿por qué? Lo que se te está mencionando, lo comprendes que estás desarrollando en este caso o estás fomentando el pensamiento crítico. ¿Qué? Jenny, maestra Elvira, maestra Edith, ¿por qué? Ahí tenemos el por qué. Sí, porque al momento de calcular sus gastos tienen que razonar matemáticamente para no pasar su presupuesto. Excelente, maestra Adriana. Claro que sí. Y este razonamiento es un razonamiento numérico, colegas, un razonamiento numérico. Otro, ahora en comunicación, ya los maestros de comunicación para ver cómo vamos. A ver cómo vamos. Aquí tenemos otro. Estamos palpando, colegas, y eso es lo que nosotros necesitamos o requerimos, ¿no? Dice así, eh, relacionar la escritura con experiencias personales. Vamos a poner el ejemplo, dice. Los estudiantes reciben una lista de emociones y deben incorporarlas en su carta. Una lista de emociones y deben incorporarlas en su carta. Aquí el contexto viene a ser, primero, que está desarrollándose la competencia escribe en su lengua materna y pues el contexto viene a ser redactar una carta a un amigo describiendo un día especial en la escuela. La pregunta es, ¿estamos fomentando el razonamiento crítico? En escribe, competencia de escribe. ¿Qué dicen, colegas? Y obviamente voy a hacer la pregunta, ¿por qué? Vamos a hacer esa pregunta, el famoso ¿por qué? Vamos, colegas, a todos los leo, a los del Facebook, a los que están en vía Meet, disculpen, vía Zoom, vía Meet, a todos los leo, colegas. Vamos, estamos haciendo un taller mucho más palpable, mucho más, en este caso, que nosotros seamos los protagonistas, más no el que pues solo escucha, ¿no? ¿Qué dicen, colegas? Nuevamente, competencia, escribe. Y el contexto es que el estudiante debe redactar una carta a un amigo describiendo un día especial en la escuela. Aquí el ejemplo viene a ser, los estudiantes reciben una lista de emociones y deben incorporarlos en su carta. ¿Estamos desarrollando o fomentando el pensamiento crítico? ¿Qué opinan? Aquí nos dice este principio, preguntas en lugar de respuestas. Preguntas en lugar de respuestas. ¿Qué dicen, colegas? No les leo. ¿Están descansando, colegas? ¿Están presentes? Algunos que me escriben mis felicitaciones y los demás, yo sí los requiero a cada uno de ustedes. Nosotros estamos pasando los 60, colegas, tanto en el Facebook como en el Zoom. Vamos, colegas, o necesitamos nuestra pausa activa. Ahí tenemos la primera, la primera. Ahí nos dice la profesora Zulema. Sí se está fomentando el razonamiento crítico. Ahora, ¿qué es lo que te hace sentir, maestra, o qué parte te hace sentir en el texto que se menciona que sí estamos fomentando el razonamiento crítico?
o en este caso, pues fomentando la empatía y la autoexpresión. Sí, dice, porque desarrolla los procesos de la producción literaria y a la vez estamos conllevando de lo que viene a ser la parte de la escritura, que tiene que incorporar la parte emocional o las emociones de la lista. Si se dan cuenta, en este caso, en el área de comunicación es mucho más sencillo de conllevarlo. Ahora, eso es en lo que se escribe y lo que viene a ser la oralidad es mucho más sencillo. Y una de ellas viene a ser pregunta tras pregunta tras pregunta. Siempre para los estudiantes tienen que ser preguntas abiertas. Siempre, nunca pregunta cerrada. Nunca. Ahora, ¿por qué? Bueno, casi nunca se debería decir pregunta cerrada. Eso sería, ¿no? El contexto. Casi nunca se debería decir pregunta cerrada, por motivo que no se promueve razonamiento crítico a los estudiantes o pensamiento de orden superior. Nosotros buscamos pensamiento de orden superior, sí, buscamos la autonomía. Sin ello no podríamos lograrlo. ¿Qué más vamos a tener, colegas, en esta situación? Vamos a tener lo siguiente, que viene a ser el desarrollo de una práctica en ciencias sociales o CIT, vamos a poner CIT, CIT. ¿Cuántos de CIT están presentes? Voy a poner una música de fondo porque no les leo. Ahí está. Ya. Ahí están. Vamos a continuar entonces. En ciencias, colegas, sí, porque el estudiante realiza una autorreflexión. Claro que sí, Edi, por eso que es la primera parte, la parte emocional. Paralelo a eso, el desarrollo de la parte, pues, de la escritura, ¿no? Y ahí también agregar la caligrafía, la ortografía. Y eso, los docentes de comunicación no podemos dejar de lado, por más que exista la tecnología. La tecnología ha llegado para bien, pero si nosotros no lo administran de manera correcta, porque conozco estudiantes que están en cuarto de secundaria y su caligrafía se podría decir que parece de un niño de 3 añitos. Y ahí nosotros como docentes de los 3 niveles, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos dando solución? Pregunta de nosotros para autorreflexionar, porque no podemos dejar que el estudiante nos diga que lo escriba máquina, la tecnología ha llegado y ahora pues generación Z, ahora generación beta de la inteligencia artificial. No nos hay que hacer sorprender con ellos. Nosotros somos el que desarrolla de manera autónoma nuestras clases. Por lo tanto, nosotros verificamos en qué momento desarrollar nuestra caligrafía, nuestra ortografía, que es lo más importante, pues, para la expresión escrita, ¿no? Para la expresión escrita. No podemos decir, pero no es tan importante, en la vida no lo desarrolla. Mentira. Muy bien, colegas. Un ejemplo de ciencias y ambiente. Vamos a tener aquí, ¿no? Contexto, los coloco. Explorar fenómenos naturales a través de experimentos caseros sencillos. ¿Ya? Aquí el ejemplo, mira. Crear un volcán con bicarbonato y vinagre. Registrando observaciones sobre la reacción química y formulando hipótesis sobre los posibles ingredientes. Aquí, más que pensamiento crítico, podríamos decir, ¿solamente será conocimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Solamente será conocimiento? ¿Qué dicen, colegas? No les leo, colegas. Nos hemos quedado dormidos. ¿Qué pasó? Estuvimos tan bien, tan bien, pero aún nos falta, colegas. Estamos desarrollando preguntas en lugar de respuestas. Eso es uno de los principios sociales para enseñar a aprender. Hipótesis. Claro, preguntas. Claro que sí, maestra Claudia. Claro que sí. ¿Qué más vamos a tener? No solo es conocimiento. Claro. Porque ahí nos dice claramente, dice, formulando hipótesis. No solamente es conocimiento.
Estamos desarrollando también pensamiento crítico. No hay que olvidar que aquí, pues, tendríamos que recordar a la primera parte del desarrollo de lo que son los fundamentos del aprendizaje. Vamos a hablar, hablamos del constructivismo, que pues su enfoque viene a ser que los estudiantes construyen conocimientos con base en experiencias previas, ¿verdad? Eso vendría a ser el concepto del constructivismo, para poder pues, reflexionar o autorrecordar. ¿Qué más colegas vamos a tener en esta parte? Vamos a tener un aprendizaje significativo. ¿Qué es para nosotros un aprendizaje significativo, colegas? O hago preguntas directas. ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué es un aprendizaje significativo? Ahí tenemos una primera respuesta. Estamos en la primera. A ver, ¿por qué le va a servir para la vida? Ah, ya, María Teresa, claro que sí. De su contexto. Ah, ya. El contexto sobre el aprendizaje significativo, me refiero, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es el concepto o qué entendemos nosotros como docentes el aprendizaje significativo? Hay que recordar que un aprendizaje significativo se relaciona, ¿no? Con nuevos conceptos, con conocimientos previos para mejorar lo nuevo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta relación siempre se da, siempre, 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 desde bebés hasta los adultos, siempre se da. Ahí Adriana nos dice que el aprendizaje que el estudiante obtiene para resolver problemas reales y en general le sirve para la práctica diaria, claro, es el concepto de aprendizaje y habilidades, sí, Janet, claramente. Ahora vamos al famoso ZDP o el famoso zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo próximo. Normalmente eso lo sonará mucho más cercano para el nivel inicial, pero vamos a tener que recordar. La zona de desarrollo próximo, primero, es la identificación de un punto en el que el estudiante puede aprender con ayuda de un mediador. Y normalmente esta zona son los famosos llamados, pues, debilidad o problema. ¿Y cuál es una debilidad? Lo vuelvo a traer. ¿Te recuerdas que te dije por qué mi agua está, por qué mi agua se mueve? ¿Se dan cuenta? Ahí, cuando el estudiante construye su propio aprendizaje, claramente tenemos ahí el concepto del aprendizaje significativo. Entonces, zona de desarrollo próximo, vamos a identificar el punto en el que el estudiante puede aprender con ayuda de un mediador, o sea, hello, nosotros. ¿Qué más podemos decir, colegas? Dentro de fundamentos del aprendizaje, vamos a tener lo siguiente, que viene a ser estilos de aprendizaje. En este caso, existen diversas formas en el que los estudiantes procesan información. ¿Verdad o mentira? A ver qué dicen, colegas. ¿Verdad o mentira? Sí, pues, colegas, sí, es cierto. Cada ser humano tiene un estilo de aprendizaje diferente unos a otros. Hasta ahí, si nosotros lo hemos palpado, estos fundamentos de aprendizaje, se nos va a hacer muy fácil, colegas, comprender lo que viene a ser el enfoque de mi área para lograr la fomentación del pensamiento crítico. Va a ser muy fácil. Es verdad, por cada ser humano es un mundo diferente, un mundo muy diferente. Es cierto. ¿A qué más vamos a tener, colegas? Cuenta de respuestas, dar preguntas. Primera parte, para fomentar el pensamiento crítico. Recuérdalo, eso sí, grábalo a largo plazo, a larguísimo plazo. No desearía que diga maestra, pero no es posible, no es posible que no lo haya pues recordado, no. Sí lo vas a recordar porque es muy sencillo. Aquí nos dice, ¿no? El segundo principio dice, principio de no centralización en el libro de texto.
Obviamente, no teóricamente, sino el principio es que el estudiante interiorice ahí del uso de documentos, artículos y otros materiales educativos. No se debería centralizar, ni mucho menos de la inteligencia artificial. Eso no es lo central. El que tiene que palpar es el estudiante. Aquí tenemos una partecita que deberíamos leer, dicen. Los profesores orientadores nos apoyamos sucesivamente, ¿cierto? En el libro de texto de tal manera que los alumnos aprendan sin cuestionamiento. Los artículos científicos, los relatos, las obras de arte y otros materiales representan también el conocimiento producido para utilizarlo en la construcción del conocimiento. Tenemos que hacer cuestionamiento. Entonces, si antes estaban los libros, ahora existe la famosa inteligencia artificial. Y eso es lo que no queremos, colegas. Eso es lo que no queremos, que eso se centre ahí, sino que el cuestionamiento sea más allá de cositas pequeñas, así de cositas, se podría decir, entre comillas, para nosotros insignificantes, pero para ellos muy significantes. Estamos, colegas. Ahí. Entonces, dentro de esto que estamos viendo, vamos a ver estos principios de aprendizaje. Y en este caso vamos a tomar algunos, ¿no? Algunos principios. Va a ser en el guía del proceso enseñanza, que vamos a tener la primera parte, la motivación. Recuerda que existen dos tipos de motivación, una intrínseca y otra extrínseca. Nosotros pertenecemos a la motivación extrínseca, pero si en algún momento el estudiante no ha decidido aprender, ahí va a quedar. Recuerda que la decisión tiene que ser primero intrínseca. Esta motivación, pues un estudiante motivado es más propenso a comprometerse en el aprendizaje. Es muy cierto. Pero también hay que tener en cuenta que un estudiante que está en el proceso, pues, de un aprendizaje, entre comillas, obligado que muchas veces o en muchas familias pasa, el estudiante pues queda ahí. El docente puede ser muy bueno, puede tener muchas estrategias, puede desarrollarlo de manera magnífica la clase y no logra aprender. Solamente se queda en el inicio. O muchas veces algunos llegan al proceso, que lo que nosotros necesitamos son estudiantes logrados completamente. ¿Qué más? Los principios de aprendizaje. Vamos a tener la participación activa de quienes, obviamente, de nuestros estudiantes. El aprendizaje es cuando los estudiantes están involucrados activamente. Yo les pregunto a ustedes, colegas, hoy día que estamos desarrollando, eh, fomentamos el pensamiento crítico. ¿Cuántos de ustedes se encuentran activos? ¿Estaremos desarrollando a largo plazo el taller del día de hoy? ¿Qué dicen, colegas? Les leo. A ver, ¿nos encontramos activos? El aprendizaje se potencia, nos dice, se potencia cuando los estudiantes están involucrados activamente. La profesora Jenny sí, porque sí te leo, profesora Jenny. ¿Y los demás? Creo que sí, dice la profesora Roxana. Sí, a veces y a veces no, porque mira, si nos damos cuenta de la totalidad de docentes que somos, solamente participamos 7. Y eso. Y hay que ponerlo a 10, no por malas, 10. ¿Y los demás colegas? Recuerda que un aprendizaje activo te va a potenciar, no solamente a mí, sino también a todo el grupo. ¿Qué más? Vamos a tener el flashback, docentes de inglés, ¿no? El flashback, el retroceder para atrás. ¿Qué cosa vendría a ser en nosotros? Que viene a ser el famoso retroalimentación, ¿verdad? Aquí la retroalimentación ayuda a los estudiantes a mejorar su desempeño. Claramente que sí. Y es por eso que te hago recordar dentro de tu sesión que la retroalimentación no solamente está en este caso, en el momento de cierre, sino la retroalimentación es transversal. No te olvides.
es transversal. A pesar que el día de hoy estamos desarrollando, fomentamos el pensamiento crítico. Y finalmente el contexto o la contextualización. En estos principios del aprendizaje, la contextualización va a tener que relacionarse con nuestras situaciones principalmente reales. Imagínense, colegas, principalmente reales. Pero reales, ¿por qué? ¿Por qué no ficticias? Porque pues nosotros no enseñamos la parte imaginativa del estudiante, sino es lo que nosotros vivimos el día a día. Por eso de ahí debemos partir, es necesario partir. ¿Qué más vamos a tener como el principio de aprendiz como receptor y representador? Aquí nos hacemos la comparación de la educación tradicional que se ha considerado el alumno como un receptor de enseñanza. Y nosotros tenemos que tener en cuenta y tener que recordar que nuestros estudiantes ya no son receptores. Nuestros estudiantes no solamente escuchan, nuestros estudiantes son los protagonistas. Entonces, al ser nuestra protagonista, vamos a tener que conllevar a diferentes mecanismos. Aquí voy a colocar un ejemplo para el área de arte. ¿Cómo fomentamos el pensamiento crítico? Ya, un ejemplo. Nos dice de la siguiente manera. Aplicamos técnicas artísticas para representar emociones o situaciones personales. Aquí viene el ejemplo. Crear un collage utilizando recortes de revista que representen sus sueños o aspiraciones. Aquí estoy desarrollando, fomentando mucha interacción, gracias, profesora Jenny, mucha interacción. Entonces estamos fomentando lo que viene a ser el desarrollo de expresión artística. Por lo tanto, colegas, todos nosotros sin excepción tenemos que tener en cuenta que este desarrollo se da en todas las áreas, se da en todas las áreas. Primero tengo que recordar mi enfoque de área. Seguidamente, mi proceso, colegas, mi proceso. Para ello, todos nosotros tenemos que conllevarlo, palparlo. Y si lo palpo, lo tendré que desarrollar de la siguiente manera. Ahí tenemos un mensaje más. La profesora Oriana. Otra más, aquí, del área de educación física. ¿Cuántos de profesores de educación física tenemos? O no tenemos, quizás no, o quizás sí. Vamos a tener, en este caso, su enfoque es la corporeidad, ¿verdad? El enfoque corporeidad. ¿Tenemos educación física o paso mejor? Paso con otra área. No hay, nadie. Ok, no hay, no tenemos docentes de educación física, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Quién es User? Maestro User, ¿puede colocar su nombre, por favor, please? Ahí tenemos, aquí. El principio del aprendiz como receptor, ya no estamos. Ah, ya, la profesora Isabela. Isabel, ok, la maestra Isabel. Vamos a poner el ejemplo, ¿ya? A la maestra Isabel, que es del área de educación física, y vamos a diseñar cómo fomentamos, en este caso, el pensamiento crítico, ¿no? Primero, diseñar rutinas de ejercicios que respondan a necesidades individuales, claramente que sí. Ejemplo, los estudiantes elaboran un diario de actividad física, registrando sus progresos y reflexionando sobre su bienestar. ¿Es cierto o no? Y mi pregunta, maestra Isabel, es aquí, mi pregunta, no es por nada, ¿no? Pero ¿por qué estadísticamente en el Perú tenemos en mayor cantidad estudiantes entre 8 años y 16 años con mayor rango de obesidad? ¿Qué estará pasando, colegas? Aquí, ¿no? O sea, de autorreflexión, ¿no? Estamos en el área de educación física. ¿Qué estará pasando, colegas? Me pregunto. ¿Estaremos haciendo nosotros los docentes el trabajo inadecuado? ¿Seremos nosotros?
Me encantaría que un docente de educación física prenda su micrófono. Ok, vamos a pasar entonces aquí de la educación tradicional a que nosotros, ya, nuestro estudiante no es el receptor, sino es el que va a tener que representar por falta de conocimiento del hábito de la dieta saludable en los padres. Profesora Isabel, solo los padres tienen la culpa. No, solo esto lo hago una pregunta para todos, colegas, para todos. Vamos, estamos fomentando el pensamiento crítico. Hay que recordar, estamos fomentando el pensamiento crítico. Ya, eh, me faltó un área que me hubiera encantado desarrollar, lo que es el área de ciencias sociales, ¿no? Recuerda que ellos, su enfoque son hechos históricos, ¿no? Dicen, relacionar hechos históricos con eventos actuales, ¿no? Ejemplo, analizar cómo la revolución industrial impactó la vida cotidiana de las personas y comparar con la revolución digital. Y nosotros somos la revolución digital discutiendo en grupos los cambios más relevantes. Y esta sola palabrita que es analizar es la palabrita que ya lo conllevó a lo que viene a ser el pensamiento crítico. Ya lo conllevó. Por lo tanto, sí. A ver, ahí los leo que me dicen, a ver, cero críticas. Aquí dice, la falta de concientización, la profesora Hilda, el profesor Daniel, consumo de comidas chatarras. Nos olvidamos de la actividad física. Todos estos comentarios en realidad es cierto, son factores que nos debilitan y parte de ello también nosotros ingresamos, nosotros los docentes. ¿Cuántos de nosotros como docentes desarrollamos, pues consumimos, ¿no? En la actividad, pues donde hay clases, loncheras saludables. ¿Cuántos de nosotros? ¿Nosotros también promovemos loncheras saludables o no? Aquí tenemos un docente, la profesora Jessica. Le invito a que ingrese al Zoom para prender el micrófono y ver, ¿no? Nos dicen porque es muy pocas horas de educación física. Mira los factores, son múltiples factores. Mira, observamos de a poquito y vamos desarrollando más allá. Y eso es lo que nosotros queremos, colegas, fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué más vamos a tener, colegas, aquí? Entramos como tal, mira. Creo que abarca todo, ya que sea por los padres, docentes, hasta en los kioscos venden comida chatarra. Pero como nosotros, ya como docentes, o sea, ya como especialistas, con este grado de profesionalidad que tenemos, más la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos contraatacar esto? Porque no solamente ya es los estudiantes, también estamos nosotros los docentes dentro de eso, dentro de los cuadros estadísticos. Apenante, pero cierto. A ver, dice, mucho sedentarismo. Otro factor más que se suma. Cierto, maestro, cierto. Ya, ahora sí, por el tema del corto del tiempo, vamos a pasar al proceso de lo que viene a ser del desarrollo de mi pensamiento crítico, del pensamiento, de mí no, del pensamiento crítico. Ahí, viendo las consecuencias. Autorreflexión, vamos a ver. Ahora, el pensamiento crítico es la capacidad primero analizar, evaluar. Y la parte más importante, generar, colegas, generar ideas de manera autónoma, de manera autónoma. Y entonces, la pregunta es, uno de mis perfiles de mi currículo, de nuestro currículo, nos dice que es la búsqueda de la autonomía. Mira, cómo está encadenado cada una de las partes. Si yo desde marzo a diciembre, bueno, hasta mitad de año que viene a ser la segunda, la tercera, ¿no? La tercera parte de gestión pedagógica, en ese tiempo
tú te das cuenta cuánto has trabajado si lo haces bien. Son pasos que debemos recordar. Primero, palpa lo que es tu enfoque, enfoque de tu área. Lo palpaste, ya lo meditaste, lo autorreflexionaste, ya lo sabes, lo conoces. Seguidamente, el estándar. ¿Qué estándar estás trabajando? ¿En qué estándar estás? Disculpa. ¿En qué estándar? Después, ¿te recuerdas? No des respuestas. Realiza preguntas. Formula preguntas. Pero te dije algo muy importante. Preguntas abiertas. Preguntas abiertas. ¿Se recuerdan? Aquí dice, la obesidad es un mal que tiene la sociedad desde los niños hasta los adultos mayores. Tener una vida sedentaria de consumistas, también las pocas horas que tiene el área a la semana. Cierto, maestra Isabel. Es cierto. Todos estos factores nos conlleva a eso, a la pregunta inicial que desarrollamos. Ya. Seguimos con las preguntas abiertas. Te mencioné, tienes que conocer el enfoque de tu área, conocer el ciclo del estándar que estás desarrollando. Ahora, formular preguntas abiertas. Luego, fomentar debates. Lo que ahorita acabo de hacer con esa pregunta, el por qué, al mencionarme diferentes factores, eso nos conlleva a pensar más allá. ¿Alguien más habrá pensado otra respuesta? ¿Alguien más? Me han dicho, son pocas horas de educación física, me han dicho una vida sedentaria, me han dicho que los padres de familia tienen parte de la responsabilidad, me han dicho que los estudiantes consumen comida chatarra, me han dicho que venden, si mal no me equivoco, a ver, ¿dónde está? Sí, ahí está. Los kioscos, ¿ves? Venden comida chatarra. Luego, viendo las consecuencias, nos damos cuenta que existe una cierta característica de diferentes factores que conlleva a un mismo problema. Y ahí es donde te das cuenta que no solamente es uno, sino nos vamos a posicionar en fomentar un debate, hacer un debate. Lo cual, esto te va a permitir, ¿no? La discusión de diferentes puntos de vista. Cada uno tiene un punto de vista diferente y esto conlleva a un estilo de aprendizaje diferente. Recuerdo que uno de los mensajes lo dijo, cada estudiante tiene un mundo diferente. ¿Coincidimos todos? Sí, Yupi, yo soy una de las primeras. Sí, coincidimos con eso. ¿Qué más, colegas? ¿Qué más puedo realizar para fomentar de manera adecuada pensamiento crítico? ¿Qué más? Puedes resolver problemas, pero no cualquier problema, sino problemas de desafío, de desafío. Recuerda, si yo conozco el estándar de aprendizaje que desarrollo de acuerdo al grado que yo voy, yo conozco hasta dónde es un niño logrado, hasta dónde es un niño ya destacado y hasta dónde es un niño que recién está iniciando, pues el conflicto del problema no tiene que ser una, sino tiene que ser diversificado de acuerdo a lo que el estudiante conoce o sabe. Nos estamos ubicando ya dentro. ¿Qué más, colegas? Vamos a tener el uso de organizadores gráficos. Aquí sí, docente, en cual fuese el área que desarrolle, por ejemplo, mapa conceptual, excelentísimo, una técnica buena, pero que desarrolle mapa conceptual de inicio a fin, siempre. He encontrado colegas que siempre tienen, también realizando trabajos grupales, incluyendo a compañeros débiles en el área. Muy bien, maestra. Eso, por ejemplo, es una técnica, maestra Isabel. Es una técnica o una estrategia que nosotros podemos conllevar. Hay muchísimas estrategias. Y para eso es, colegas. A ver, ¿cómo puedo fomentar, colegas? A ver, escriban, a ver en el chat y también en el Facebook, ¿cómo fomentamos el pensamiento crítico colocando una propia estrategia? A ver, ¿cuáles son sus estrategias de ustedes para poder leerlo? Y quizás algunos coinciden y algunos quizás ni lo conocen. Hasta yo misma quizás ni lo conozco.
Colegas, coloquen, a ver, escríbanme mientras vamos desarrollando el fomento del pensamiento crítico. Les decía sobre el uso de organizadores gráficos. Hay áreas que he conocido docentes que lo han desarrollado de marzo a diciembre y los estudiantes se saben de memoria, no solo mapas conceptuales, sino esquemas, mapas mentales, algo que pueda facilitar la estructuración del pensamiento del estudiante, que sea siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, conozco un docente de matemática que siempre coloca de manera lateral a la derecha, siempre, siempre a la derecha, en todos los cuadernos, la fórmula. Y en el centro siempre la parte pues, de la solución y en la parte inferior una pequeña retroalimentación. Lo divide. A ver, empezamos con la profesora Hilda. Tenemos con preguntas retadoras propias de su contexto. Muy bien. Problemas de su vida cotidiana. Mira, ¿cuántos nosotros coincidimos que todo parte de la realidad? ¿Qué más, colegas? Tenemos ahí a la maestra Cintia y a la maestra Hilda. ¿Qué más podríamos tener, colegas? ¿Alguien más? Vamos a empezar a dar ideas para el desarrollo. A ver, hay solamente dos maestras. A ver, los maestros que se encuentran en el Facebook también, les animo a compartir una estrategia de cómo fomentar el pensamiento crítico en el área, en el nivel que enseñan. Vamos, colegas, ahí tenemos situaciones de actualidad, juego de roles. Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Los famosos juegos, a fomentar debate, una de las características. Claro que sí, profesor Raniel, tenemos otro. Con actividades que promuevan la solución, no, la resolución y soluciones a los problemas. Muy bien, maestra Janet. Claro que sí. Y si nos damos cuenta, vamos comparando y ya vamos haciendo una lista de estrategias que podamos realizar. ¿Qué más, colegas? Les leo, a todos les leo. A los docentes del Facebook, a los docentes de, en este caso, del Zoom, a toditito les leo. Vamos, colegas. A ver, ¿a quién más tenemos? A ver, vamos, colegas. Ahí tenemos otra. Promover la investigación, el sociodrama. Claro que sí. Muy bien, colegas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? ¿Qué más? Los leo. Estamos aquí en el punto de tipos de estrategias que desarrollamos. Tipos de estrategias. Ahí tenemos ya para poder, ahí tenemos juegos de dominó. Supongo que en matemática, maestra Victoria, me hace suponer, reflexión de la FODA. Y claro, en realidad la FODA nos conlleva todas las áreas, pero pues lo facilita o lo atribuye con facilidad al área de lo que viene a ser de PCC y tutoría, ¿no? Promover trabajos en equipo, sí. Análisis de casos reales en los que los estudiantes presentan sus soluciones. Claro que sí, profesora Edith. Maestra Inés nos dice, analizar la información que se le brinde. Esta palabrita analizar, comparar, analizar, comparar, desarrollar, inferir. Todo eso nos conlleva a fomentar el desarrollo. Aquí vamos a tener principios de la conciencia semántica. Aquí va a ser el desarrollo de las palabras con la representación del objeto o cosa. Aquí, si cada uno de nosotros nos vamos a analizar, nos vamos viendo que todo estudiante viene con un conocimiento previo. Y si viene un estudiante con un conocimiento previo, con lo nuevo, se conlleva o desarrolla lo que viene a ser un aprendizaje significativo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta, mi estudiante ya viene con un conocimiento previo. Lo nuevo que le voy a dar, tengo que potenciar, tengo que conllevar a un aprendizaje significativo. Eso vendría a ser el objetivo, ¿no? Principio de la conciencia semántica. Recuerda que las palabras son la representación del objeto o cosa. Siempre, siempre.
Y muchas veces la técnica es partir de algo real, ¿no? Luego, principio de aprendizaje por error. Esto, ¿no? Me equivoqué, me confundí, ¿no? Una palabrita lo borro. Algo que el estudiante siempre, siempre lo quede. Aquí vamos a tener en cuenta que el conocimiento individual se ha constituido superado por errores. Por eso que cada vez que nosotros, los seres humanos, cometemos un error, tratamos de no volver. ¿Por qué? Porque la primera parte, emocionalmente, no podemos superarlo. ¿O me equivoco? Todo se supera, sí, pero lo que no se hace es lo que no se olvida. Ahora dice que los estudiantes propongan a dialogar sobre temas que les interesen. Claro, temas que les interesen, ¿no? Son parte. Luego, analizar la información que se le brinde. Sí, estamos dentro. Aquí hay una partecita que sí me gustaría leerlo con ustedes, ¿no? En la escuela se ignora el error como el mecanismo humano por excelencia para construir conocimiento. Es decir, nuestro conocimiento tiene historicidad, como decía Freire en el 2003. Al ser producido el conocimiento nuevo, supera otro que antes fue nuevo y se hizo viejo, y se dispone a ser sobrepasado por otro mañana. De ahí sea tan fundamental conocer el conocimiento existente como saber que estamos abiertos y aptos a la producción de conocimientos todavía no existentes. Y a esto nuevo que como llevamos como previo y conocimiento nuevo, desarrollamos el aprendizaje significativo. Todo tiene sentido, todo empieza. Interpretación de imágenes. Sí, sí, interpretación de imágenes, muy bien. Y esa fue la técnica del día de hoy. Nosotros realizamos preguntas a partir de las imágenes. ¿Qué más? Ahora, principio de desaprendizaje. Este principio a veces es difícil. ¿Cómo desaprendemos, no? Esto conlleva a lo subordinado, lo nuevo de lo nuevo que vas a conocer, ¿no? Recuerda que el conocimiento previo, en cierta forma, se ancla a él, pero ¿cómo desaprendes algo errado? ¿Cómo lo desaprendes? Y muchos desaprender para aprender. Sí, Eddie, eso, desaprender para aprender. Pero ¿cómo desaprendes? ¿Cómo desaprendes? Se podría decir exquisita, ¿no? He tenido colegas que han desarrollado ¿cómo se llama? El diseño curricular. Imagínate, el diseño curricular que hemos pues finalizado en el 2017 y ahora ya estamos, 2016, disculpen, ya estamos 2025, que hace más, imagínate, hace más de 8 años trabajamos con el currículo nacional y decirle a la maestra que ya no trabajamos con el diseño curricular era un caso serio. Y la verdad, este año como que me ha costado entender que desaprender algo que en algún momento he aprendido es recontra difícil. Y más si alguien va a cesárea. ¿Tú te imaginas esa posición, colegas? Y no sé si ustedes han tenido esa misma experiencia que este año a mí me ha pasado. Yo digo, ¿cómo logro hacerle entender que lo que aprendió en algún momento ya no es actualizado? Ya no va. Imagina, mientras nosotros trabajamos con desempeño, la docente seguía trabajando con un conflicto, ¿ah? Preguntar, cuestionar. Mi Cintia, tu pregunta, ¿cómo desaprendo? ¿Cómo desaprendemos? Esta parte es como que decir lo nuevo no se logra, si se puede, no se puede, pero colegas, más que todo pienso yo que es una decisión el desaprender para generar nuevos conocimientos. En la medida que el conocimiento previo nos impide captar los
significados del nuevo, estamos delante de un caso en el cual es necesario desaprender. Y en este caso, como te he mencionado, es necesario que, pues, la docente que en algún momento laboré con ella, era momento de desaprender. Ya no estaba, es momento de desaprender. ¿Por qué? Porque ya no es. Se puede desaprender frente a nuevos desafíos. Cierto, maestra Isabel, exacto, un nuevo conocimiento para ese aprendizaje, claro que sí. Cierto, colegas. ¿Qué más vamos a tener aquí en el proceso de desaprender? ¿No? Principio de incertidumbre del conocimiento, claro que sí. Pero el incertidumbre netamente es la famosa hipótesis, la famosa pregunta. Y aquí nos conlleva, mira, las definiciones, preguntas y metáforas son tres de los más ponentes elementos con los cuales el lenguaje humano construye una visión del mundo. Recuerda que el aprendizaje significativo de estos tres elementos solo será criticado cuando el alumno perciba que las definiciones son invenciones o críticas, cuando el alumno perciba que las definiciones son invenciones o creaciones humanas. Solamente ahí, colegas. Pero, ¿cuántos de nosotros no nos hacemos preguntas cuando queremos iniciar algo nuevo? ¿Qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿Verdad? Ahí tenemos aquí, nos dice, me pasó, una colega indicó diseño y todos nos miramos porque sabíamos que era currículo. Sí, y te habrás dado cuenta qué difícil es el desaprender algo que en algún momento pienso yo que como en esta época, como en este tiempo, nosotros lo hemos palpado, porque yo sé que la maestra lo ha palpado, lo conoce. Yo también en algún momento he desarrollado en este caso, el diseño curricular, pero más no en una clase, sino lo he conocido. Primero las rutas, después el diseño y nuevamente, no, primero el diseño, después las rutas, después el diseño y después el currículo. O sea, como que te desequilibra, te hace un movimiento neuronal, se podría decir así, para lograr lo que ahora estamos trabajando. Nos damos cuenta. Así que tenemos que tener mucho en cuenta, colegas, esto, ¿no? Ahora, el principio de la no utilización del pizarrón, de la participación activa del alumno, de la diversidad de estrategias de enseñanza, que se ha mencionado, muchos de ustedes han desarrollado, ha desarrollado en este caso, estrategias, ¿no? De enseñanza, de fomentar, porque cómo uno fomenta el desarrollo de pensamiento crítico. Y aquí vamos a las actividades lúdicas para nivel inicial. Vamos con nivel inicial. ¿Adivina qué? ¿Adivina qué es? A ver, vamos a ver. En esta actividad lúdica, en Adivina qué, para nivel inicial, el objetivo viene a ser desarrollar la observación y el razonamiento. En este caso, yo coloco una imagen. Aquí, mira, adivina qué. ¿Qué es esto, colegas? A ver, adivina qué. Nivel inicial. Recuerda que se muestra, debería solamente mostrar una parte del objeto. Aquí. Ahí, colegas. ¿Qué sería esto? Una parte. Es una parte, ¿no? Es una parte. ¿Qué será? Adivina qué, colegas. ¿Qué es? Ya todos lo han visto, ya pueden escribir, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Qué es, colegas? Ya lo han visto todos. Adivina qué. En adivina qué, colegas, normalmente la estrategia es que utilices una imagen y de esta imagen solamente tienes que mostrar una parte y el estudiante tiene que adivinar qué es. Puede ser una parte de un pico de un pato, puede ser una parte de una casa, una parte de una manzana, etcétera. Recuerda que estamos hablando de nivel inicial. ¿Qué más, colegas, podemos tener nivel inicial, aparte de adivina qué?
Los famosos cuentos interactivos, los famosos cuentos. Los cuentos ayudan muchísimo en promover la imaginación y el pensamiento crítico. Y justo, pues, de lo que les decía el día de ayer, cuando tuve ese inconveniente mientras iba en el acompañamiento, el niño, después de haber dicho que por qué mi agua se mueve, viene otra niña y estuvieron desarrollando lo que viene a ser el mini cuentos. No sé si lo habrán desarrollado como estrategia, el mini cuentos. Y dentro de este mini cuentos, la maestra pues hace la secuencialidad, ¿no? De crear un cuento teniendo las partes del inicio, nudo y desenlace. Y entonces, de manera, se podría decir que cada estudiante de grupo de 3 o de 4 se convertía en diferentes animales y la maestra relataba un cuento y el estudiante tenía que en esto hacer un tipo sociodrama como un tipo sketch que le ayude pues aquí al estudiante interiorizar. Qué bonito, colegas, cuando un docente ve y observa cómo fomenta lo que viene a ser el pensamiento crítico, va más allá. Te toca y queda ahí. Y pues hay una partecita que lo he grabado, no la tengo ahorita el celular, pero me encantaría, donde se observa, ¿no? Que la niña iba pues la maestra iba relatando y la niña iba realizando las actividades que decía, ¿no? Se encontró el sapito. ¿Y qué decía el sapito? Dice rock, rock. ¿Y cómo saltaba el sapito hasta que se encontró con el pato? ¿Y qué decía el pato? O sea, así sucesivamente. Lograr eso, colegas, va más allá. Quisiera que esto lo que les estoy relatando, se multiplique en las aulas, que sí realizamos el pensamiento crítico o pensamiento de orden superior. Nosotros necesitamos realizar eso, pensamientos de orden superior. Ese es el nivel inicial, ideas. Otra idea para el nivel primario, ¿ya? Para el nivel primario. Detectives de aula, mira, una idea. Y esta idea o esta actividad, detectives de aula, que en cualquiera de las áreas combina, viene a ser que aquí va a fomentar la búsqueda de evidencias y el análisis crítico. Ahora, ¿qué materiales necesitas? Textos cortos con pistas ocultas. Aquí puedes trabajar el sinónimo y el tónimo, puedes trabajar un tema de ciencias sociales, sí, ciencias sociales, persona, familia, etcétera. Aquí tenemos, mira, los estudiantes deben resolver un misterio usando pistas del texto. ¿Cómo descifrar qué personaje escondió un objeto mediante la lectura comprensiva? La única maestra que sí se merece los aplausos tenemos con a la maestra Lucía, con la cámara prendida. Gracias, maestra, te siento que me escuchas. Y los demás, no debí decir, creo, la maestra cortó su, su cámara. Ahí tenemos a la maestra Lucía. Ya tengo 2 maestras que está y los demás maestros, yo les quiero ver maestros, a ver, para tomarles una foto, al menos que están ustedes ahí. La profesora Elvira Soto, ¿no? Elvira Soto estaba presente del anterior. ¿Alguien más puede prender su cámara, colegas? ¿Están ahí? Ahí está la profesora Elvira, Eliana, ¿cómo está la maestra Eliana? A ver, caritas que conozca a alguien, a ver, a la profesora Yanés, eh, la profesora Yuli. Ahí tenemos entonces a las diferentes maestras de diferentes lugares. De verdad. No, no te preocupes, Cintia, no. Eso es lo de menos, colegas, eso es lo de profesor José, ¿cómo está? La maestra José. Ahí, el único caballero, por lo visto. Por lo visto, el único caballero que tenemos dentro del aula. Qué linda verlos aquí, maestras. Me encanta verlos así, siempre presente. Y más pues con temas que nos tienen que impactar y paralelo a eso, desarrollar en nuestras aulas. Les mando a cada uno de ustedes un fuerte abrazo de aquí, de mi casita, y seguramente ustedes también están disfrutando, como yo, cuando una clase es interiorizada, va más allá. Qué lindo, maestras. Vamos a seguir porque si no nos vamos a quedar sin tiempo conversar, nos quedamos sin tiempo.
Ya, tenemos dos maestras entonces. Ya, ahí está, maestra Volpina. Ay, Cintia. Ya. Entonces, estamos con las diferentes técnicas o estrategias de aprendizaje en nivel primario. Les decía sobre detectives del aula y en este caso se le da textos cortos, textos largos, donde vas a tener que ubicar o esconder, en este caso, puede ser personajes, puede ser objetos, palabras, oraciones dónde va a estar escondido dentro del texto. Y en todo caso, también alguna vez en mi vida he hecho un texto donde los estudiantes tenían que subrayarlo y crear, colegas, imagínate, crear una nueva oración. Eso es fomentación de pensamiento crítico. Ahora vamos a pasar al nivel secundario, lo que necesitamos. Nivel secundario. Tenemos en el nivel secundario, voy a decir dos estrategias. La primera estrategia viene a ser noticias en contexto, ¿ok? Noticias en contexto. El objetivo de noticias en contexto viene a ser analizar noticias actuales con pensamiento crítico. Aquí, por ejemplo, en la ciudad donde yo me encuentro, pues, no, o sea, no es tan admirante, pero sí lo conllevamos si estaríamos en clase, ¿no? Aquí a un periodista muy conocido fue, pues, disparado, pues, a matar, ¿no? Y aún así, pues, llegó al hospital moribundo. Y nosotros autorreflexionamos y le decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo autorreflexionamos con los estudiantes? ¿Cómo desarrollo el fomento, la fomentación del pensamiento crítico en mi clase de esto, de esta balacera? ¿Cómo logro, colegas? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo logro esto? Ahí tenemos, a ver, preguntas de lectura. Sí, maestra Cintia, pero ¿cómo, no? O sea, puedo llevar la lectura. Aquí me dice en nivel secundaria noticias con contexto. Ya, algo actual, algo que sí está pasando, algo que haya pasado. Estoy hablando del día de ayer. Ayer fue pues disparado, baleado, hubo una balacera, pero de los cuales murió un periodista muy conocido en la ciudad de Ica. Y cómo yo este contexto de noticiero conllevo al pensamiento crítico o pensamiento de orden superior. ¿Cómo? Estamos en pensamiento, colegas. Vamos, vamos, colegas. Ya faltan poquitos minutos. Así que ánimos necesitamos. ¿Por qué murió? José, esta pregunta, el por qué murió, obviamente que sí. ¿Qué opinan de este tipo de preguntas sería, colegas? Ustedes, aquí, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Por qué murió? ¿Tendría en este caso, coherencia, sentido en el desarrollo de en este caso, de la estrategia de noticias en contexto? Recuerda que lo coloqué, lo coloqué el contexto y lo dije. Fue una balacera, un asesinato, pues lo balearon. ¿Habría? ¿Por qué murió? ¿O tendríamos? Buenas tardes. La pregunta del por qué, yo creo que no entra tanto en razón, ¿no? Porque lo asesinaron frente a frente. No, el por qué, bueno, sería porque él, como dicen, ¿no? En la noticia que era un periodista que estaba ahí en eso del, de la minería, algo así, entendí. Quizás como dicen, ¿no? Estaba pedido quizás, así como dicen algunos, pero el por qué a veces el por qué es incierto, ¿no? A veces uno saliendo de la puerta de la casa puede coger una bala perdida o a veces de repente te roban, te arrastran y ahí suceden los accidentes. El por qué tiene muchas fundamentos, muchas explicaciones. Claro. Claro que sí, maestra. Este porqué lo veo muy abierta, demasiado abierta. Y lo que necesitamos es redireccionar. Y cuando algo se redirecciona, el estudiante tome el hilo conductor. Y lo que nosotros necesitamos y queremos realmente, colegas, es que nuestro estudiante tome ese hilo conductor. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando nuestras preguntas
tienen hilación. Muy abiertas, no lo requiero. Necesito abiertas, pero con el contexto que estoy desarrollando. Otra, mira, realizar una actividad que les permita analizar a los estudiantes qué se debe hacer para evitar este hecho. Claro, mira, por ejemplo, esta pregunta, profesor José, excelente, mira, este hilo conductor parte, va, llega. ¿A dónde? Al pensamiento de orden superior. La profesora Felicitas nos dice, ¿por qué crees que lo asesinaron? Mira, va, mira, la pregunta va subiendo, mira, de nivel va subiendo, va subiendo. ¿Se dan cuenta, colegas? Va, así, colegas, muy bien. Ahí, muy bien, muy bien. Oh, por Dios, lo perdí, lo perdí. Ya, aquí estamos, aquí. ¿Cuál fue la causa para esta acción? ¿Cuál habrá sido la causa? Entonces, en este caso, las preguntas de noticias de contexto, esos son los impactadores, esas son las que van a estar siempre ahí. Otra estrategia, colegas, escape room educativo. Escape room educativo o pues room, ¿no? Usted, lo que podríamos decir en inglés, room. El objetivo es resolver problemas en equipo para luego fomentar la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones va a ser pues con lo siguiente. Es crear una historia con retos relacionados a la asignatura, como un escape basado en acertijos, que puede ser matemáticos, puede ser comunicativos, históricos, artísticos, etcétera, etcétera. Recuerda que cuando desarrollamos esta estrategia de escape, nos va a conllevar más allá, que siempre nosotros, al estar perenne en una actividad lúdica, nosotros somos lo que primero tenemos que palparlo, entenderlo, para luego conllevar más allá. ¿Estamos? Ahora, todos nosotros, voy a poner ahora sí a vamos a ponerlo un fin a nuestra música, porque, a ver, ¿dónde está? Ya, vamos a ponerlo un fin a nuestra música para poder desarrollar, en este caso, nuestro primer video y único video, podría decir, todo lo que viene a ser del pensamiento. Ok, colegas, vamos a verlo ahora. ¿Me confirman si lo escuchan? Maestra Isabel, ¿se escucha? ¿Me confirmas? ¿Me escribes? La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre, ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura.
Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Y aquí, colegas, es donde nosotros ponemos nuestra retroalimentación general, ¿no? No olvides que cuando desarrollamos o fomentamos pensamiento crítico, siempre, siempre hago cuestionamientos, hago preguntas, desarrollo hipótesis. ¿Por qué? Porque yo necesito lograr que mi estudiante sea, pues en este caso, autónomo, pueda resolver sus propios problemas. Eso es lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Y para lograr esto, necesito que mi propio estudiante piense y no me haga preguntas incoherentes. Porque, por ejemplo, del agua que les he mencionado, ¿por qué mi agua se mueve? Que un estudiante de quinto de secundaria te pregunte, es ilógico, ¿no? Pero que un estudiante de 3 añitos de nivel inicial te pregunte, tiene lógica. ¿Por qué? Porque recién está viniendo con saberes previos completamente debilitados y quizás muchos de esos ni lo conocen. Y por lo tanto, nosotros como docentes no busquemos una sesión, busquemos dentro, en nivel inicial y primario, busquemos en el momento menos pensado, desarrollemos el pensamiento crítico y siempre globalizado, nunca individualizado. Este enlace, colegas, del pensamiento crítico para cada uno de ustedes, que dura 5 minutos, se los voy a compartir para que ustedes puedan observarlo con mucho más calma y pues todos ustedes hayan tenido pues el día de hoy una noche muy fructífera, una noche donde pues todos nosotros hayamos complementado. ¿Verdad, colegas? Hayamos complementado, voy a dejar de compartir y pues hasta el día de hoy, colegas, y ahora sí culminamos con lo que viene a ser el desarrollo del pensamiento crítico. Pero sí me gustaría que si hubiera preguntas, lo hagamos ahora. ¿Qué dicen, colegas? Adelante, les escucho. ¿Tenemos preguntas? Ujú. Gracias, maestra Carmen Luz Flores, vía Facebook. Y de eso se trata, ¿no? Que cada uno de nosotros sea recíproco. Bueno, parece que ya no tenemos ninguna pregunta, nadie prende el micrófono. Y para la próxima clase, si es que la tenemos, por favor, quisiera que vengan muy recargados. Ese día no hagan nada, se levantan y piensan, solo hoy tengo la actualización y capacitación. Nada más, no hagan nada, no muevan ni siquiera la aguja, nada. Que les traigan el desayuno, el almuerzo y la cena a su cama. Un fuerte abrazo, colegas, un gusto tenerlos. Hace mucho que no los veía, pero un gusto. Nos vemos. Cuídense mucho. Profesor Jesús, adelante. Nos vemos.